El día de hoy vamos a poder hablar acerca de insolvencia. Hoy, estos días, voy a hacer en vivos. Voy a tratar de hacerlos seguidos porque voy a darles el paso a paso del proceso de insolvencia para que usted como deudor entienda qué se enfrenta, qué es el proceso de insolvencia, por qué lo hacen de esa manera y si usted aplica o no aplica. ¿Listo? Entonces voy a hacer un poquito estilo profesor, ya, estilo escuela, estilo academia, para que ustedes puedan discernir un poquito más el proceso de insolvencia. ¿Listo? Entonces, bueno, el proceso de insolvencia tuvo una reforma. Anteriormente trabajábamos con la ley 1564 y ahora estamos trabajando con la ley 2445. ¿Listo? Para que lo tengan ustedes muy presentes. Y que, ojo, quiero que descarguen la ley y ustedes mismos la lean, porque allá afuera hay gente hablando cosas que realmente no ni siquiera pueden hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, en el artículo 531 nos habla de la finalidad del régimen de insolvencia y por eso les voy a empezar a leer y les voy a explicar punto por punto para que lo puedan entender. ¿Listo? Y puedan saber en qué se están metiendo, porque, bueno, sabemos que allá afuera hay muchas cosas que realmente no se pueden hacer y se están mencionando como si esto fuera, mejor dicho, como si esta vaina fuera magia. Listo, entonces nos dice, el régimen de insolvencia de la persona natural que en este título se regula tiene por objeto el reintegro de la persona natural que ha sufrido un quebranto económico a la actividad productiva nacional mediante la normalización de sus relaciones crediticias a través de acuerdos con sus acreedores, la convalidación de acuerdos privados que obtenga con algunos de ellos, liquidación de su patrimonio, siempre bajo la necesidad de la presunción de la buena fe. Entonces, ¿por qué hablan de la incorporación, de la reincorporación del deudor a su vida financiera? Porque cuando un deudor está en mora, ese deudor pues ya tiene una muerte financiera para los bancos. ¿Listo? Entonces, lo que hace la insolvencia es vincular a todos los acreedores que tenga el deudor y decirles, esta persona entró en un quebranto económico, dejó de pagar sus deudas por la siguiente razón. Lo despidieron, invirtió dinero en plataformas de estas virtuales de Omega Pro y toda esa vaina que, bueno, ustedes entenderán el tema. Tercero, que, bueno, su pareja lo dejó, el matrimonio se separaron y uno de los dos tenía los créditos a su nombre y pues esta persona ya no puede seguir pagando los créditos que venían pagando entre ambos, ¿ya? Se enfermó, se accidentó, etcétera, etcétera. Todo lo que le pueda pasar a un colombiano que haga que deje de pagar sus créditos. Bueno, no vamos a entrar en controversias, que hay gente que no quiere pagar, que se están endeudando, no. ¿Listo? Recuerden que la ley nos menciona en su artículo 531 que está bajo la presunción de la buena fe. O sea que aquí no hay torcidos, no hay gente sacando créditos por sacar, no. ¿Listo? Ya, bueno, ¿cómo lo harán? No sé. Sé que existen, sí, pero no vamos a entrar en detalles. El ámbito de aplicación. ¿Cómo así el ámbito de aplicación? Entonces, nos dice, los procedimientos contemplados en este libro serán aplicables a las personas naturales no comerciantes. ¿Quién es una persona natural no comerciante? El ingeniero, el albañil, el militar, el enfermero, el profesor, ¿ya? El que tiene un trabajo común y corriente, ¿ya? Que no tiene cámara de comercio, que no se muestra al público como vendedor. Y a las personas naturales comerciantes que cuenten con los activos totales por valor inferior a los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea que si esta persona, este deudor, tiene su cámara de comercio con su cédula, pues porque sacó su pequeño negocio, su local, en fin,
y el patrimonio de ese deudor no superan los 1.000 salarios mínimos actuales, o sea, 1.750 millones de pesos, puede acogerse al régimen de insolvencia con la ley 2445. ¿Listo? Entonces, no, que es que yo tengo una bodega, que yo tengo un parqueadero, que yo tengo un asadero, no sé. Y ese parqueadero o ese local o esa bodega cuesta, vamos a decir que cuesta 1.000 millones. Y tiene otros dos locales que también cuestan 1.000 millones, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Eso es un ejemplo. Y dentro de ese local o dentro de esas propiedades que estamos mencionando, tiene su casa. Tiene su casa. Entonces, aquí nos da una exclusión y nos dice, de esos 1.000 salarios mínimos de ese pequeño comerciante, o sea, de esos 1.750 millones de pesos, si ese pequeño comerciante dentro de ese patrimonio tiene su vivienda, ¿qué significa eso? Que de esos 1.750, digamos que la vivienda cuesta 500 millones, entonces solamente el patrimonio de la parte comercial es de 1.200 millones. Con eso ya la persona puede asistir al proceso de insolvencia de persona natural no comerciante o pequeño comerciante. ¿Listo? Ahora bien, nos dice, la persona natural comerciante podrá acceder al régimen previsto en este título aunque no esté cumpliendo con los deberes que le impone el artículo 19 del Código de Comercio, excepto el primero, que debe acreditar con su solicitud. También podrá acudir, si así lo prefiere y cumple los requisitos exigidos en cada caso, a los procedimientos de insolvencia empresarial previstos en los regímenes de insolvencia de la ley 1116. O sea, que si la persona cumple con todo, o sea, lleva contabilidad regular, todo está al día con ese pequeño comerciante, puede escoger en cuál de los dos regímenes quiere acogerse al trámite de insolvencia. ¿Ya? Listo. También nos menciona que si la persona es controlante de una sociedad, para que una persona sea controlante necesita tener el 50% más uno, esta persona no podrá acogerse al régimen de insolvencia de persona natural y pequeño comerciante. Tendrá que asistir al proceso de insolvencia de reorganización empresarial. Nos dice también, las reglas de este título no aplican a las personas naturales que tengan las condiciones de controlantes de sociedades mercantiles que se encuentren adelantando un proceso de insolvencia empresarial ante la Superintendencia de Sociedades o que formen parte de un grupo de empresas que lo estén haciendo por causas relacionadas entre ellas. Entonces, si esta persona que es controlante de una empresa y esa empresa se está insolventando, tampoco va a poder acceder al régimen de insolvencia de persona natural y pequeño comerciante. Nos dice, parágrafo segundo, son ineficaces las estipulaciones contractuales que tengan por objeto impedir, obstaculizar directa o indirecta el inicio de un procedimiento de insolvencia mediante la terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones y en general a través de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de efectos desfavorables para el deudor que sea admitido a un procedimiento de insolvencia previsto en esta ley. Anteriormente, por ejemplo, con los leasing, se tenía la expectativa que si la persona se declarara en insolvencia, le hacían la terminación anticipada de ese contrato. O en algunas empresas también están indicándole a los empleados, o una de dos, que no los contratan por declararse en el régimen de insolvencia, o si ya está empleado, que no lo dejan ascender o que lo pueden despedir. Y aquí viene algo importante. Parágrafo 3. Ningún empleador o contratante puede tener en cuenta negativamente que un empleado contratante o un aspirante a hacerlo esté tramitando un procedimiento de insolvencia o se hubiera acogido en el pasado alguno.
al decidir sobre su vinculación o desvinculación laboral, civil o administrativa. En caso de los servidores públicos, hacerlo será causal de mala conducta. ¿Ya? O sea que a ninguna persona hoy en día le pueden decir, no, es que lo vamos a despedir porque usted insolventó, o no lo vamos a contratar por eso. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Artículo 532, parágrafo número 3. Listo. Ahora vamos a mirar los supuestos de insolvencia, que se puede decir supuestos, que es lo que dice la ley, pero para que sea más comercial, se conoce como los requisitos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que nos dice la misma ley? Y quiero que descarguen la ley para que ustedes la puedan leer y puedan ir estudiando el proceso de principio a fin, porque eso es lo que voy a hacer estos días. ¿Listo? Artículo 538, supuestos de insolvencia. Para los fines previstos en este título, se entenderá que la persona natural podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pagos. Cesación de pagos es que la persona no esté pagando sus créditos, que esté en mora. Y nos dicen, estará en cesación de pago las personas naturales que como deudor o garante incumpla el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días. Entonces ahí, hay personas que a veces llegan a las asesorías diciendo, es que yo tengo 4 productos con el mismo banco, y pues realmente eso significa un solo acreedor. Entonces usted puede vincularse al trámite con deudas con el Estado, deudas prendarias, créditos de vehículos, deudas hipotecarias, leasing habitacionales, deudas con proveedores, tarjetas de crédito, libre inversión, libranza, rotativo, consumo, pagaré, letras. Pero deben de ser dos entidades diferentes. Vamos a hablar una deuda con el Estado, impuestos prediales, impuestos de vehículo, ¿ya? Y una deuda de una tarjeta de crédito o una deuda de libranza o una deuda de libre inversión, ¿ya? Con eso ya tenemos los dos acreedores. Y como lo indica aquí, que incumpla el pago de dos o más obligaciones. O sea que si usted tiene dos créditos con diferentes entidades, los dos créditos deben estar en mora. Si solamente tiene dos, ¿no? Y dice, o más obligaciones o más acreedores por más de 90 días. O sea, que la persona tenga esos dos créditos con esas dos entidades diferentes con una mora de 90 días. Como mínimo. O sea, hay personas que a veces llegan con miedo a los embargos, con un mes de mora y quieren que ya radiquen el proceso. No, si usted no cumple con los 90 días de la mora exigida por el trámite, el proceso no se puede radicar porque no es admitido. ¿Listo? Y la idea no es ni que usted pierda el tiempo, ni que nosotros tampoco. Y que usted tampoco pierda dinero. Y hay algo que trajo esta reforma que es muy favorable para los deudores. Anteriormente se exigía el 50% más 1 de la mora. O sea, si yo debo 100 millones con la ley anterior, para el requisito de la mora, si debo 100 millones, tenían que haber 51 millones de pesos en mora. Ahora con la reforma nos dice, en cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del 30% del pasivo total a su cargo. O sea, si yo debo 100 millones, en mora deberán estar solamente 31 millones de pesos. Y ya con eso puedo acceder al trámite de insolvencia. Porque anteriormente llegaba mucha gente con libranzas y pues por el tema de las libranzas no podían cumplir con el requisito del 50% de la mora. Y miren lo bonito de esta parte. Sin tener en cuenta los créditos cuyo pago se estén realizando mediante libranza o cualquier otro tipo de descuento por nómina. O sea, que si yo tengo una deuda por libranza, vamos a poner el ejemplo, 100 millones de pesos, 40 millones de pesos en dos obligaciones están en mora y 60 millones de pesos son libranzas, el 30% de la mora yo lo voy a sacar de esos 40 millones. ¿Listo? Y no voy a tener en cuenta esos 60 millones de pesos de las libranzas. Y ya con eso cumpliríamos el requisito. ¿Listo? Vamos a pasar a un punto álgido.
es álgido para el deudor. ¿Por qué? Porque es donde tiene que organizar toda su documentación. Que hay personas que dicen, ay, pero es que todo ese poco documentos, bueno, la misma ley lo exige, o sea, no es algo que las empresas que trabajemos con la insolvencia nos inventemos, no, es algo que se debe estructurar muy bien. Entonces dice, la solicitud del trámite de negociación de deudas deberá ser presentada directamente por el deudor, quien podrá comparecer al trámite acompañado o representado por apoderado judicial. Será obligatorio su asistencia con o a través de apoderado judicial en los casos en que sea superada la mínima cuantía. La solicitud deberá contener, listo, un informe que indique de manera precisa las causas que lo llevaron a la situación de cesación de pagos. Ve uno personas que cuando se están haciendo los formatos de erradicación, ¿y usted por qué entró el proceso de insolvencia? Porque no tengo para pagar. O sea, no podemos ser tampoco tan cortos de palabras a la hora de hacer la solicitud. Entonces usted tiene que expresar de manera detallada y de forma cronológica. ¿Para qué? Para que su proceso sea entendido por los acreedores, porque es que muchas veces entonces se puede dar la sensación de fraude. ¿Listo? La propuesta para la negociación de deudas debe ser clara, expresa y objetiva. Entonces, no es que, miren, yo les voy a pagar 200.000 pesos y ya, no, hay que hacer una proyección de pagos, hay que hacer unas tablas de amortización, donde usted proyecte los pagos de los créditos. Entonces, no, que tengo 1.000.000 de pesos, listo, ese 1.000.000 de pesos se van a repartir entre Pepito, fulano y perencejo. A fulano se le va a dar tanto porcentaje, a perencejo tanto porcentaje, a sutanejo tanto porcentaje y se va a pagar a tanto tiempo, ¿ya? Y el valor de la cuota es tal. Eso es lo que significa una propuesta clara, expresa y objetiva. Una relación completa y actualizada de todos los acreedores en el orden de prelación de créditos que señalan en los artículos 24, 88 y siguientes del Código Civil. Entonces, hay 5 categorías. La primera categoría, deudas estatales. Segunda categoría, prendarios, o sea, créditos de motocicleta, vehículos, maquinaria amarilla. Todo lo que esté sujeto a registro como una prenda o una garantía mobiliaria se va a vincular en segunda categoría. Tercera categoría, créditos hipotecarios. Cuarta categoría, deudas con proveedores. Ahí podríamos vincular a los pequeños comerciantes que tienen deudas con sus proveedores. Quinta categoría, deudas quirografarias. Libre inversión, libranzas, tarjetas, créditos de consumo, rotativos, crediaje, creditexpress, como lo quieran llamar. Deudas virtuales con nuevos créditos de esas entidades que prestan por internet. ¿Ya? Todos los créditos se deben vincular, absolutamente, no se puede dejar nada por fuera. Que hay personas que llegan a la asesoría, es que yo soy amigo de la asesora del banco y yo no la quiero perjudicar. No. La misma ley lo dice, todos los créditos con NECI, o sea, todos, absolutamente todos, no se puede dejar nada por fuera. Hay gente que es que yo tengo ese crédito al día, ¿será que? No. ¿Listo? Una relación completa y detallada de sus bienes, si los hubiere, incluirlos que posea en el exterior. Deberá indicarse los valores estimados y los datos necesarios para su identificación, así como la información detallada de los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares que posean sobre ellos, y deberá indicarse cuál de ellos tiene afectación a vivienda familiar y cuáles son objeto de patrimonio de familia inembargable. Creo que ahí no hay que explicar nada. Si usted tiene una casa, tiene que vincularla al proceso. Si usted tiene un carro, tiene que vincularlo al proceso. Si usted tiene un lote, tiene que vincularlo al proceso. Si usted tiene un local, tiene que vincularlo al proceso. ¿Qué es que yo le hice fue el favor a mi mamá de poner esa casa a mi nombre? Tiene que vincularla al proceso. Una relación de procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa o privada de carácter patrimonial que adelante el deudor o que curse en contra de él, indicando el juzgado o la oficina donde estén radicados y su estado actual. Bueno, todos los procesos que usted tenga en su contra se deberán mencionar en el trámite.
Certificados de ingresos. Bueno, certificado de los ingresos que usted está recibiendo en su empresa. Que yo soy independiente, una certificación de ingresos por contador. ¿Listo? Información si tiene o no sociedad conyugal. Bueno, si usted está casado, soltero, si está en unión libre, se debe también vincular allí. Una discriminación de las obligaciones alimentarias a su cargo, indicando cuantía y beneficiarios y anexando certificados del registro de deudores alimentarios morosos REDAM. Bueno, ahorita esta reforma trajo de que todos los deudores morosos que estén con demandas alimenticias se debe aportar el certificado del REDAM. Tenga o no tenga demanda, se debe vincular el procedimiento, el certificado. Si usted no está demandado, pues usted saca un certificado y ahí dirá que usted no está inscrito en esas listas. Y si lo está, pues ahí va a aparecer. ¿Listo? Y el último punto, constancia de su matrícula mercantil en caso de que el solicitante sea pequeño comerciante. Dice, la información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y las declaraciones hechas por el deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la solicitud deberá incluirse expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan reconocer su verdadera situación económica y su capacidad de pago. ¿Ya? O sea que usted ahí no se va a poner a inventar vainas que no son, sino la realidad. ¿Listo? Vamos a mirar acá. Hay algo que, bueno, más adelante se los mencionaré. Vamos a hablar de la duración de los procesos. Artículo 544. Hay personas que piensan que el procedimiento en una semana ya no, y es mucho tiempo. No, la ley tiene unos tiempos y nosotros que somos los que llevamos los procedimientos en la empresa, no podemos decirle al conciliador, al notario, vea, hágame este proceso en una semana. No, la ley da unos términos y unos tiempos y dice, el término para llevar a cabo el procedimiento de negociación de deudas es de 60 días contados a partir de la fecha en la que quede en firme la aceptación de la solicitud. A solicitud conjunta del deudor y de cualquiera de los acreedores con quienes se haya conciliado definitivamente sus derechos, este término podrá ser prorrogado por 30 días más. Y para el deudor comerciante, con el voto favorable de la mayoría de los votos, se podrá prorrogar hasta por 90 días más. O sea, que si es una persona natural, no comerciante, el proceso podrá durar 90 días. Y si es un pequeño comerciante, podrá durar hasta 180 días. ¿Listo? Ojo, póngale cuidado. Si usted en su trámite duró más de los 90 días, o sea, no puede durar más de 90 días, obviamente, pero si en el día 90 no se logró un acuerdo de pago, su proceso se va a ir a liquidación patrimonial. Si usted es pequeño comerciante y duró los 180 días y no se logró acuerdo de pago, su proceso se va a ir a una liquidación patrimonial. Vamos a ir a lo más chévere. Efectos de la aceptación del proceso. Dice, a partir de la aceptación de la solicitud se producirán los siguientes efectos. En consecuencia, no podrán iniciarse contra el deudor nuevos procesos o trámites públicos o privados de ejecución de jurisdicción coactiva, de cobro de obligaciones dinerarias, de ejecución especial ni de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones de arrendamiento, y se suspenderán los que estuviesen en curso al momento de la aceptación. La suspensión incluirá la ejecución aún no totalmente practicada de las medidas cautelares y ya decretadas respecto de bienes o derechos pertenecientes al deudor y emolumentos que éste tenga por recibir por cualquier causa, personalmente o en cuentas bancarias o por medio de cualquier producto financiero, y los actos preparatorios del perfeccionamiento de tales medidas. El deudor podrá alegar la nulidad del proceso ante el juez o funcionario competente o ante el particular o mandatario encargado del cobro o ejecución, para lo cual bastará presentar la copia de la certificación que expida el conciliador sobre la aceptación al procedimiento de negociación de deudas. Entonces, para no enredarlos mucho, si usted ya está demandado,
el proceso suspende ese proceso ejecutivo. ¿Ya? Si usted está embargado, el proceso va a suspender el embargo. Si usted tiene un proceso de restitución de bien inmueble, por ejemplo en el caso de los leasing habitacionales, el proceso se suspenderá. Es lo que nos menciona la ley. De ejecución especial. La ejecución especial son cobros directos. ¿Y un cobro directo qué es? La garantía mobiliaria. ¿Ya? Pero ojo, todo no es como lo pintan. Usted tiene un crédito prendario. La recomendación mía es, si va a entrar al proceso, está en mora y esa prenda está ejecutada, no saque el carro hasta que no se hagan las diligencias pertinentes y se logre un acuerdo de pago. Por eso es bueno tomar las asesorías para saber si ese crédito de vehículo se puede negociar, no se puede negociar, cuáles son las cuotas, cuáles son los términos y cuánto tiempo podría durar ese carro guardado. ¿Listo? Nos dice, se suspenderán los descuentos de nómina o de productos financieros, pagos por libranza o cualquier otra forma prerrogativa relacionada con el pago o abono automático o directo del acreedor o del mandatario suyo. Las personas que llegan mucho con libranzas, llegan con casi todo el sueldo copado por las libranzas. Entonces, con este procedimiento se suspenden las libranzas y ya con el acuerdo de pago usted paga por ventanilla. Entonces por ejemplo, hay casos donde las personas tienen deudas muy altas y afortunadamente tienen buenos ingresos. Pero esos buenos ingresos hacen que las cuotas sean muy altas de los créditos. Entonces tengo clientes que ganan 18 millones de pesos y les descuentan 11. Y la gente dirá, bueno, pues si vive alguien con el mínimo, ¿por qué alguien no puede vivir con 7 millones? Bueno, pues a medida que usted más gana, más gasta. Entonces, estas personas ven disminuida su calidad de vida pues por el poco de libranza, ¿ya? Entonces, en ocasiones hay clientes que se les quitan las libranzas y las cuotas que pueden quedar dentro del acuerdo de pago muchas veces son inferiores a las que estaban pagando y con eso libran flujo de caja, ¿ya? Y se les disminuye el tiempo de la libranza, porque por lo general salen a 10 años y entre los acuerdos de pago, cuando son solo créditos de quinta categoría, se negocia 60 meses. Entonces, pues ahí también hay una ventaja por ahí muy chévere. Entonces, lo que les decía ahorita que les iba a mencionar, en el artículo 545, numeral 8, ojo, para las personas que vengan con leasing habitacionales, el deudor admitido a un trámite de insolvencia podrá buscar la renegociación de mutuo acuerdo de los contratos de arrendamiento comercial o financiero leasing, de los cuales sea parte arrendatario o locataria. En caso de que no se logre la negociación, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato unilateralmente con solamente comunicar tal decisión a su contraparte. Entonces, si usted va a entrar en un proceso de insolvencia con un leasing habitacional, ojo, porque si no se logra el acuerdo, si no se logra el acuerdo o esa contraparte no está de acuerdo con lo que usted está proponiendo, le cancelan el contrato y usted tiene que entregar el apartamento. ¿Listo? Entonces, esa era la piedrita en el zapato que les quería mencionar. Esto aquí no lo vamos a leer porque no nos interesa. Desarrollo de la audiencia tampoco. Entonces, son las 7:38. Vamos a dejar hasta aquí. Y mañana, el lunes hablaremos de los tipos de acuerdos de pago. O sea, cómo puede buscarse un acuerdo de pago si usted tiene créditos prendarios, si usted tiene créditos quirografarios, si usted tiene créditos de hipoteca, si usted tiene créditos de libranza, si usted ya está embargado, si usted está a punto de perder su casa en un remate, pues ya sabemos cuáles son los efectos de la aceptación del trámite. O sea, se van a suspender, van a quedar congelados y usted no va a tener que estarse preocupando porque es que mañana me van a rematar el inmueble, sino que va a poder buscar un acuerdo de pago. Pero ojo, el proceso de insolvencia no es que haga magia, porque hay personas que desafortunadamente piensan que no, que ofrézcales 200,000 pesos a ver si nos aceptan. No, dentro de los análisis financieros nosotros revisamos cuántos son sus ingresos, cuántos son sus gastos y cuánto puede quedar de propuesta. Y con eso miramos el análisis
financiero para ver cuál sería la posible cuota que le puede quedar en ese acuerdo de pago. Entonces no se pierdan el lunes a esta misma hora, a las 7 de la noche, porque les voy a hablar de otra joyita de la corona, que son los acuerdos bilaterales. Y en esos acuerdos bilaterales usted va a poder liquidar parte de lo que debe y conservar su hipoteca. Obviamente hay unas condiciones que se tienen que dar, pero hay cositas que benefician mucho al deudor. Entonces, ya saben, no traguen entero, no traguen entero. Aquí a mí no me toca, a mí no me gusta andar diciéndole mentiras a todo el mundo porque de afuera le dicen a usted hasta misa para que usted les pague el proceso de insolvencia y bien caro que les piden plata hasta por los ojos por tomar una asesoría. Entonces, no traguen entero. Van a ser, yo creería que serían 4 días. Este sería el día número 1. Entonces estaríamos lunes, martes y miércoles a las 7 de la noche. Creo que el miércoles la haría a las 6 porque a las 7 tengo un compromiso. Ya, entonces, lunes 7 de la noche, martes 7 de la noche, miércoles 6 de la tarde, de 6 a 7, una horita. ¿Para qué? Seguirles explicando cómo funciona el trámite de insolvencia de manera desmenuzada y que usted entienda qué es lo que hay tras bambalinas. Porque a veces también las personas se les hace costoso el proceso porque piensan que esto nomás es apuntar las deudas en un cuaderno e ir allá a pararse en la audiencia. No, esto todo tiene un debido proceso, un análisis, toca revisar todo para que se puedan cumplir los objetivos de nuestros clientes. ¿Listo? Y no traguen entero, no se pongan ahí a veces. Una cosa es lo que se ven en los videos y otra cosa es lo que realmente se puede hacer. Yo por eso a todo mundo lo animo a que tome asesoría. Yo doy las asesorías sin costo. Yo no le cobro a nadie por decirle si usted aplica o no aplica, cuánto le cuesta el proceso, cuál es la cuota que puede hacer, cuál es lo que podemos o no podemos hacer dentro del trámite. Entonces, si usted va a tomar asesoría conmigo, tenga el listado de sus deudas completico a capital, no me sume los intereses de mora, no lo sume, solamente el capital. Y ya con eso nos sentamos de manera virtual o los que estén acá en Bogotá de manera presencial y yo analizo su caso sin costo. Y ya de ahí miramos todo lo que podemos hacer dentro del trámite. ¿Listo? Pero no traguen enteros. Descarguen la ley y léansela. 2445 del 2025. Allá afuera hay gente que no está haciendo las cosas bien y están cogiendo la ley como si esto fuera para no pagar. Y la insolvencia, que tiene una segunda parte que es la liquidación patrimonial, pero es el resultado de no poder llegar a un acuerdo de pago. Pero entonces allá afuera uno los ve por ahí que dicen insolventes y no pague las deudas. No, eso no es tan así. ¿Listo? Entonces, familia, este grupo yo lo tengo con el mayor de las esperanzas mías para que ustedes puedan salir de la situación económica en la que están. Tengo clientes que están con parálisis faciales, clientes que han tenido derrames cerebrales por el estrés de las deudas. No todo mundo soporta el estrés de los bancos llamando todos los días, llenándose de embargos, que le resten plata del sueldo por los embargos salariales y demás. Entonces, no traguen entero, tomen contacto conmigo. Yo les voy a dejar aquí en una publicación, les voy a dejar mi número y me escriben que yo estoy disponible a las 24/7. Feliz y bendecida noche.